En esta oportunidad damos gracias al Señor que nos da la oportunidad una vez más del programa El Enfoque Bíblico, y para nosotros es un privilegio poder tener siempre en este programa jóvenes que de alguna manera están sirviéndole al Señor en diferentes áreas aquí en el departamento de Zacapa, y que a través de ese servicio que ofrecen a diferentes establecimientos han rescatado a muchos jóvenes que están necesitados de llenar ese vacío, y qué mejor con la palabra del Señor y poderlos integrar a estos grupos juveniles para darles un sentido a su vida. Creo que hay muchos jóvenes que andan encontrando el propósito de sus vidas, y qué bueno que cuando se acercan al Señor a través de este ministerio o de estos ministerios, los jóvenes encuentran el propósito de vida, y eso los hace pues de alguna manera estar vivos espiritualmente. Por eso es un gusto en esta oportunidad tener a Juan Carlos Castañeda, que es el director del programa Sembrando una Semilla con Fe. Y antes de empezar, pues damos la bienvenida, hermano Juan Carlos. Gracias, Eduardo. Para mí es un honor y un privilegio estar aquí en tu programa. La verdad es que es una gran bendición de poder compartir con ustedes. Amén. Quiero empezar primero con este nombre que realmente es bien interesante. Sembrando una semilla con fe. Sembrando una semilla con fe. ¿A qué se debe el nombre o cómo inició ese sueño, ese ministerio con los jóvenes, sembrando una semilla con fe? Sí, Eduardo, inicia en el corazón de mi persona, visitando un hermano de una casa donde realmente había necesidad. El Señor me puso en mi corazón de poder llevar la palabra, y nace ahí mismo ese nombre. Nosotros sembramos esa semilla para que en el futuro pues haya un fruto, y nace ese nombre porque sabemos que cuando damos la palabra, sabemos que por fe van a dar fruto las personas que reciben la palabra del Señor, y es por eso que nosotros el Señor me pone en mi corazón de ponerle sembrando una semilla con fe, ya que sembramos esa semilla para que dé frutos un día. Amén. Algo interesante que con lo que decía el hermano Juan Carlos era de que ellos empezaron visitando a una persona que sin duda tenía una necesidad en su corazón, y eso es bien importante, el tema de la visitación. El tema de la visitación se ha perdido hoy en día en las iglesias. Inclusive Pablo en muchas de sus epístolas habla de que nosotros visitemos a los enfermos, que visitemos a los hermanos, e inclusive los hermanos cuando estén pasando alguna necesidad, que por favor dice, llamen a los ancianos, que llamen a los líderes para poder ir y visitar. Pero el tema de la visitación es bien importante, y así es como empezó el sueño de sembrando una semilla con fe, haciendo la voluntad de Dios. Porque un día ellos se dedicaron el tiempo de ir a una casa donde había una necesidad. Amén. Y estando ahí, supliendo esa necesidad espiritual, el Señor te habla a tu corazón. Amén. Y ahí se te enciende el foco, como decimos, pero ahí recibiste una visión. Amén. La verdad es que cuando el Señor me lleva a ese lugar, Él me da la inquietud de poder salir no solamente a una casa, sino que hacer el ministerio de evangelismo, ir a dejar la semilla en esos corazones que lo necesitan. Y el enfoque que me da el Señor ahí fue que la persona que fuimos a visitar era un hermano joven. Y entonces ahí el Señor me habla donde nos enfocáramos no solamente a las personas adultas, sino que a los jóvenes, que ahí donde se encuentra la más necesidad, la necesidad más grande que puede haber hoy en día es en los jóvenes. Amén. Y esa visita sin duda haber dado fruto, porque este hermano al que ustedes fueron a visitar fue restaurado, quizás en su vida, en su salud, fue restaurado en su vida emocional, en su vida espiritual. Y eso creo que es importante, es el fruto de la visitación, y ese es el fruto cuando nosotros nos ponemos al servicio del Señor. Algo que decía también el hermano Juan Carlos es que la semilla que se siembra en el futuro da resultados, y eso habla de un proceso, eso habla de tener paciencia, de que si nosotros vamos a ir a hacer una visita a alguien y le hablamos del Señor, esperamos que esa palabra con el tiempo pueda dar resultados. Y eso es lo maravilloso de la palabra del Señor, que
no regresa vacía, Amén. sino que regresa con el propósito por el cual el Señor envió esa palabra a través de los diferentes ministerios, y en este caso pues sembrando una semilla con fe. Entonces, quedando claro cómo nació este ministerio, sembrando una semilla con fe, me gustaría que me explicaras un poco sobre qué o cómo está enfocado este ministerio que ustedes tienen ahora que ya está integrado por algunos jóvenes. Amén. Bueno, Eduardo, fíjese que el ministerio pues ahora lo integramos. Parte de la persona que fuimos a visitar esa noche ahora es parte del ministerio, es un líder, como decimos, nato en lo que es la iglesia. Ahora él es parte de nosotros, y el enfoque que nosotros tenemos directamente ahorita es a los jóvenes. Estamos saliendo a algunos colegios de la cabecera de Zacapa, y nos han invitado a algunos lugares y establecimientos fuera de Zacapa, y también estamos en algunas iglesias predicando la palabra del Señor, pero nos enfocamos más que todo en lo que es la juventud en los colegios, porque hemos encontrado tanta necesidad en los colegios, y es por eso que nosotros nos estamos enfocando directamente a los jóvenes de los colegios, porque ahí hemos visto la necesidad que hay de sembrar esa palabra, de dar esa semilla para que el joven pues la pueda atesorar en sus corazones. Algo importante que decía el hermano Juan Carlos con relación a esta vida que fue a visitar es que la incidencia es bien importante, la influencia positiva que nosotros podamos tener en la vida de muchos jóvenes, porque esta persona a la cual el hermano Juan Carlos fue a visitar ahora es parte activa del grupo, es parte activa de la iglesia, forma parte del liderazgo. ¿Y cuántos jóvenes y jovencitas hay afuera desesperados, sin propósito alguno, con ideas suicidas muchas veces, o con ideas de vicios, cuando en sus corazones Dios tiene un propósito para sus vidas, de poder llegar a ser líderes en la iglesia, poder llegar a ser parte del grupo de alabanza, llegar a ser maestros de escuelas dominical, porque dice la Biblia que irrevocables son los dones y el llamamiento. ¿Y cuántas vidas hay ahorita en el mundo siendo atrapadas por los vicios, siendo atrapados por las diferentes tentaciones, pero que tú sabes que tienes un talento? Y que ese talento, si tú regresas al Señor y Dios te restaura y Dios quiere restaurarte, esos dones y esos talentos van a ser puestos a disposición del Señor. Pero qué importante es incidir positivamente en la vida de los jóvenes, amigo Juan Carlos, y eso es algo que ustedes sin duda han estado encontrando en el ministerio. ¿Alguna experiencia sin duda alguna tienen ustedes que compartirnos con relación a esto, de recordar tal vez unos dos o testimonios de jóvenes que ustedes saben que han incidido de una manera poderosa en sus vidas? Claro que sí, Eduardo. Fíjese que hace poco estuvimos nosotros en un colegio donde dos jovencitas se nos acercan y nos comparten su testimonio. Venían pero bastantes llenas de tribulación, de problemas emocionales, y ellos comparten ese problema que traían ellos con nosotros, porque muchas veces ellos encuentran la necesidad de contárselo a alguien que no sea su familia, y tal vez encuentran un apoyo más grande en otra persona, y bueno, depositaron su confianza en nosotros, primeramente en Dios y luego en nosotros, y nos contaron de que ellos, hay una señorita que estuvo a punto de quitarse la vida por un problema emocional que tuvo ella, quedó embarazada, y ella creía que con eso pues sus papás la iban a echar fuera de la calle, y luego pensaba ella que nadie le iba a querer. Y una de las cosas también importantes que está pasando hoy en día en los colegios y en los jóvenes más que todo, es que llegan con muchos complejos a los establecimientos, y muchas veces por ser crean complejos por ser gorditas, flacas, colochas, que no se aceptan como tal y como son. Ese es uno de los problemas que se está dando hoy en día en los colegios. Pero ese problema que sucedió en esta niña, pues nosotros estuvimos orando, estuvimos compartiendo esa palabra, donde Dios en su palabra dice porque de tal manera amó Dios tanto al mundo que dio su único hijo, para que todo que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese versículo le llegó a su corazón a esta joven, y ella reconcilió con el Señor, le pidió perdón al Señor, y luego ahora pues su bebé pues ya lo tiene, y sus papás también la apoyaron.
Qué bueno, es importante esto porque hoy en día sí, eso es muy importante. Muchos jóvenes están perdiendo ese valor como seres humanos Dios nos ha dado, porque somos hechos a imagen y semejanza. Pero el enemigo, a través de los diferentes tentaciones en las cuales los jóvenes caen, van perdiendo ese valor. Y lo que quiere el Señor Jesús al restaurarlos es devolverles ese valor. El hijo pródigo, por ejemplo, es la historia que nos puede ayudar en ese sentido, porque cuando el hijo pródigo sale de su casa y se ve perdido, se ve distanciado de su padre, él, dice la Biblia, que regresó, pero con un espíritu de inferioridad, que no quería ni siquiera sentarse a la mesa con el padre, sino que quería que lo hiciera como uno de sus esclavos, que pudiera estar en que sea lejos del padre, pero el Señor lo restauró. Amén. El Padre lo restauró y lo volvió otra vez a la misma posición que él tenía como hijo. Pero ¿cuántos jóvenes y personas caen y piensan que por esa caída, por ese error, por ese fracaso que tuvieron, se sienten inferiores? Y es ahí donde entra la obra espiritual del Señor, devolviéndole la estima a la persona. Por eso es que el Señor le dijo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. Amén. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo. Y el Señor lo que quiere a través de estas restauraciones es que las vidas y los jóvenes y las jovencitas podamos, a través de la Biblia, conocer el camino de Dios para poder dar un mejor ejemplo. Y eso sin duda nos va a ayudar. Analizando, hermano Juan Carlos, la historia, y lo compartíamos fuera de cámaras, es que ustedes le dan un seguimiento a los jóvenes cuando ustedes van a evangelizarlo, porque la parábola, el mandato del Señor es ir y hacer discípulos, y la forma en que nosotros hacemos discípulos es realmente dándoles un seguimiento a los jóvenes, y creo que ustedes están trabajando también en ese tema del seguimiento. Me compartías acerca de que van a las casas de los jóvenes y hacen ahí como reuniones espirituales para llevar la presencia del Señor a sus hogares. Amén. Bueno, sí, Eduardo, estamos nosotros, después de que vamos a los colegios, tomamos el nombre de las personas que aceptaron a Cristo, luego ellos nos llaman y tratamos nosotros de darle seguimiento en ese sentido de que si ellos necesitan un servicio en su hogar, lo vamos a hacer. Hacemos células en sus hogares para involucrar más jóvenes, y estamos visitándolos cada 10, 15 días para ver cómo están ellos en su vida espiritual. Y he tenido el testimonio de muchos jóvenes donde ellos han visto el cambio. Cuando han recibido a Jesucristo, ellos ven el cambio, ya no se sienten la misma persona que antes, porque a veces llegan como problemas como por decirle, no valgo nada. Nadie me pone atención, tal vez soy una basura para las personas, pero cuando nosotros compartimos la palabra del Señor, decimos de que Dios no hizo basuras, Dios hizo una creación perfecta a su imagen y semejanza, y es donde las personas empiezan a recapacitar que realmente Dios no ha hecho cosas malas. Amén. Dice en su palabra que somos hechos a imagen y semejanza de Él. Y este tema de del seguimiento que nosotros tenemos que darles es bien importante, porque en Primera de Corintios capítulo 2, ahí dice la Biblia: Pablo sembró y Apolos regó. Y creo de que es precisamente lo que estamos hablando, sembrando una semilla con fe. Era lo que hacía Pablo. Pablo sembró la palabra, pero Apolos regaba. Y eso quiere decir de que las vidas, los jovencitos y las jovencitas a las cuales ustedes van a rescatar son como pequeñas plantas, y que esas plantas deben de estarse regando y deben de estarse cuidando, y ese es el trabajo, el seguimiento espiritual que se le debe de dar a una vida cuando es evangelizada, cuando ha nacido de nueva, y enseñarles poco a poco esa palabra para que vaya creciendo espiritualmente. Y creo que ustedes ahí también han trabajado mucho en ese tema. Amén. Otra de las cosas que estamos haciendo, Eduardo, es de que cuando las personas se les da seguimiento, nosotros pues hoy tenemos la oportunidad de darle una Biblia a cada persona que acepta a Cristo, e independientemente si es joven o es adulto, se le regala una Biblia para que la pueda leer y compartir con las familias. Una de las cosas que hemos tenido ahorita es que
han visto el cambio. Han visto el cambio en sus vidas personales, y aparte de eso, algunos me han dicho que han tenido problemas con su familia, porque tal vez son de diferentes religiones. Yo quiero decirles a los que nos escuchan de que Jesucristo no es una religión, es una relación que hay que tener con Él, y Él no viene por religiones. Y es por donde a veces la Biblia dice que aún los de tu propia casa serán tus propios enemigos, pero Jesucristo ha prometido estar con nosotros todos los días y Él no nos va a dejar. Y esa Biblia que están llevando ellos a su hogar, pues sirve de ejemplo para los demás que todavía no han buscado de Jesucristo y no lo han entregado a su vida. Eso es bien importante para los recién convertidos, inclusive para nosotros los cristianos, porque precisamente cuando hablábamos acerca de que Apolos regó, en Hechos 18 vemos cómo era que Apolos regaba, y dice que era un hombre elocuente en las Escrituras, poderoso en la palabra del Señor, y esto realmente nos indica que la importancia que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Pero para que un joven pueda guardar la palabra de Dios, tenemos que darle la palabra, porque entonces él va a tener que guardar. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará. Entonces la palabra de Dios habla de instrucción, la palabra del Señor habla de una restauración. Por eso dice Pablo a Timoteo, tú desde niño has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Y lo que queremos nosotros a través de este programa y a través del programa Sembrando una Semilla con Fe, es proporcionarle a los jóvenes a través de la palabra esa sabiduría, para que sus vidas puedan ser conducidas por el buen camino, para que puedan ser conducidas por el sendero que los lleve a una bendición para sus vidas, que ellos puedan alcanzar lo mejor de Dios para sus vidas. Y es lo que quiere el Señor, y a eso ha venido Jesucristo, a darnos vida y vida en abundancia. Hablando siempre acerca de la importancia de darle al joven una Biblia, dice en Romanos capítulo 12 y versículo 1 y 2, dice, no, en el capítulo 2, no os conforméis a este siglo, o sea, no tomemos la forma de este siglo, no tomemos el modelo de vida de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. La palabra de Dios lo que hace es que viene a renovar nuestro entendimiento a través de los principios y de los valores cristianos que Jesucristo vino a enseñar a nosotros, para que pudiéramos de alguna manera cambiar esa forma de pensar, que muchas veces es afectado por la cultura, por la educación, por la crianza que recibimos, y por eso pues obviamente nos metemos en muchos problemas. Pero qué bueno que ustedes estén dando este tipo de material también, lo que es la Biblia. ¿Tienen algún otro tipo de material que comparten con los jóvenes? Sí, otra de las cosas que estamos llevando nosotros a los colegios, también estamos trabajando con material para niños, donde es la Biblia ilustrada con dibujos animados, para que también el niño, como usted dijo, instruya al niño en su camino, ¿verdad? Es importante instruir al niño en el camino correcto, para que cuando sea grande no tengamos el problema que estamos viendo hoy en los jóvenes, que tal vez no han conocido, los papás no los han instruido en el camino correcto, y ahora pues ya en grandes ha costado un poquito y han venido con un sufrimiento bastante grande a sus vidas. Y de esa manera estamos llegando a los colegios para repartir material infantil, para que el niño pues pueda ir viendo las imágenes, y los niños que ya puedan leer pues puedan leer las historias del Señor Jesucristo. Qué bueno, es triste y es lamentable muchas veces, hermano Juan Carlos, que quizás los mismos jóvenes, inclusive dentro de la iglesia, no conozcan los personajes bíblicos. Y es importante que a través de este material y los padres de familia poder, hoy, como está la tecnología, podemos conseguir diferentes, si son niños, caricaturas con los personajes bíblicos. Si son adolescentes, podemos conseguir películas sobre la vida de David, sobre la vida de Goliat, sobre la vida de Sansón, sobre la vida de Moisés, sobre la vida de Josué, sobre la vida de Pablo, sobre la vida de Jesús, sobre la vida del rey David, sobre la vida de Esther, sobre la vida de esos grandes hombres y mujeres que marcaron la diferencia y que a través de sus vidas nos enseñan a nosotros a vivir. Pero es lamentable hoy que muchos jóvenes, inclusive dentro de la iglesia, están más familiarizados con los personajes de ciencia ficción. Si sale una película del Hombre Araña, ahí están haciendo aquellas grandes colas, o del Superman o de cualquier otra película, pero creo que los padres
tienen esa responsabilidad ante el Señor de encaminar a sus hijos a través de los personajes bíblicos. Ahí vamos a encontrar preciosas historias. No sé cuál de los personajes bíblicos o historias bíblicas es el que más impacta su vida, su corazón. Bueno, en lo que es con los niños, estamos enfocándonos en la vida de Noé a través de los dibujos animados que el arca menciona, ¿verdad? Que es importante que los niños no se les puede dar un mensaje muy fuerte porque obviamente son niños, pero a través de los personajes que el arca menciona, ellos pueden instruirse y les llama más la atención, ¿verdad? Noé, José es otro de los personajes que a los niños les gusta mucho que se les hable sobre Goliat, ¿verdad? David y Goliat son personajes importantísimos para los niños. Y déjeme decirle, Eduardo, que también los jóvenes hoy en día al hablarles de la palabra muchas veces están necesitados de escuchar una palabra de fortaleza. Cuando nosotros les entregamos la Biblia, les exhortamos que lean los proverbios, que son libros de mucha sabiduría, y también salmos, que es importante. Luego vamos poco a poco instruyéndolos para que ellos puedan leer los evangelios, que son más entendibles para la persona que aún acaba de aceptar a Jesucristo. Pero la Biblia nos enseña a nosotros que ahí podemos encontrar fortaleza, ahí encontramos el amor muchas veces que no hemos tenido en nuestro hogar. Y es importante, usted mencionaba algo, el trabajo de los padres es importantísimo que empiece en su casa, porque es por ahí donde empieza el enemigo a afectar la vida de los jóvenes. Y es por eso que muchos jóvenes hoy en día, si usted se ha dado cuenta, se quitan la vida, pensando que no valen nada, pensando que fueron un accidente en el matrimonio, y no es así. Es algo muy especial, es una obra de parte del Señor, pero como ellos vienen con esa idea de afuera, piensan que no valen nada. Pero cuando nosotros vamos a la palabra del Señor y exhortamos a que lean la palabra, se dan cuenta de que Dios nos ha amado de una manera muy especial, con amor eterno nos ha amado el Señor. Entonces, para Dios somos lo más importante, lo más precioso que Él ha creado. Qué bueno, y creo que los padres están recibiendo el mensaje, la importancia de fomentar en la vida de sus hijos el estudio de la palabra del Señor. Por eso Timoteo Pablo le decía a Timoteo, tú desde niño has sabido las Sagradas Escrituras. Quiere decir que las Sagradas Escrituras no solo son para los que predican, no solo son para la gente grande de la iglesia, la palabra es para los niños. La palabra es para los jóvenes, porque dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Entonces, la palabra de Dios, las escrituras, son para los niños, porque a través de ellas recibimos sabiduría, entendimiento, conocemos los pensamientos de Dios, conocemos los caminos de Dios, conocemos los deseos de Dios, conocemos la voluntad de Dios. Entonces, eso es bien importante, y lo que queremos a través de este programa es precisamente eso, que podamos nosotros comprender que el amor de Dios es tan grande y que Él ha abierto ese camino para que nosotros podamos ser restaurados, para que volvamos quizás y nos levantemos quizás de un fracaso X en la vida, pero que el Señor está con sus brazos abiertos para podernos reconciliar con el Padre, como ustedes han reconciliado a muchos jóvenes en estas escuelas y en estos colegios, y que sin duda les han dado un propósito para vivir en la vida, les han dado una visión. Y dice la Biblia que un pueblo sin visión es un pueblo que se desenfrena. ¿Y cuántos jóvenes viven desenfrenados? Porque no tienen una visión. Pero lo único que puede poner una visión en nuestras vidas es Dios, a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo y a través de la palabra de las Sagradas Escrituras. Nos da una vida con propósito. Vamos a ver a continuación este documental, hermano Juan Carlos, para que veamos la importancia que tiene la restauración de Dios en la familia. ¿Dónde están tus hijos, hermano? ¿Sabe algo? He perdido la cuenta de la cantidad de veces que madres me han llamado, con lágrimas, muchas de ellas, a contarme sus historias, y me dice: pastor, por favor, le ruego que ore por mi hijo, que ore por mi hija.
mi hijo, mi hija era una buena sierva, era un buen muchacho del Señor, iba a la iglesia conmigo, creció en la iglesia, él hasta predicaba, él apoyaba, él le gustaba colaborar, era usado en esto, lo otro, pero no sé, pastor, últimamente se me puso rebelde, y últimamente ya no quiere ir a la iglesia, y últimamente ya he perdido control de él o de ella. Ya no quiere nada. Hermano, de veras son muchas veces las que yo he escuchado eso. Ay, pastor, ore por mi hijo. Ay, pastor, ore por mi hija. Ya no sé qué hacer. Eran buenos, pero ya no son buenos. Qué duro. Qué duro cuando el corazón de los hijos deja de pertenecerles a los padres. Porque ese es un mandato bíblico. Dame, hijo mío, tu corazón, dice el libro de Proverbios. El corazón de nuestros hijos les pertenece a los padres. Si son padres piadosos, conducirán ese corazón a Dios. Si son padres impíos, conducirán ese corazón a las llamas del infierno. No hay punto medio. No hay punto medio. Pero qué duro cuando el corazón de nuestros hijos, que en algún momento de la vida sí nos pertenecía y sí tenían ellos la confianza con nosotros, qué duro es cuando nos damos cuenta que ya perdimos el control y ellos ya no quieren entregar su corazón hacia nosotros. Porque ahora, cuando pasan a la etapa de la adolescencia, de la juventud, ahora son los dueños del corazón de los hijos. Ahora son sus amigas, sus amigos. Ellos saben más cosas que usted como padre o como madre. Ellos saben los verdaderos secretos de sus hijos. Usted ya no lo sabe. Cuando el dueño es el novio o la noviecita. Cuando sus hijos ya no le cuentan a usted los secretos. Qué tristeza cuando alguna amiga en algún error de un hijo, de una hija suya, y le pregunta a la joven o al joven, ¿y tu mamá sabe esto? Y le dice, no, ¿cómo vas a creer? No, ni se te ocurra. Si mi mamá se entera, ay no, ¿qué va a pasar? Que no se entere. Qué triste cuando se enteran y cuando llegan a enterarse de cosas catastróficas, se dan cuenta de que todo el mundo lo sabía menos ellos. Sabían hasta los tíos, sabían hasta los primos, sabían las amistades, sabían hasta la persona que vive en el piso de arriba sabía. Todo el mundo sabía, pero usted como papá y mamá no sabía de las cosas. ¿Sabe por qué? Porque usted ya no es dueño del corazón de sus hijos. Ya no son dueños del corazón de sus hijos cuando los hijos con liviandad pueden tener y traer mentiras para engañarlo a usted. Mamá, me voy a quedar en la biblioteca de la escuela. Mamá, tengo que realizar este proyecto. Voy a llegar un poco tarde. Mamá, tengo ensayo de esto y de lo otro. Y los padres, oh sí, está bien, hijo. Cuando los hijos saben que no es así. Digo esta frase con mucho respeto, pero con mucho temor y un corazón quebrantado. Pobres padres engañados. Pobres padres engañados. Ya no les pertenece el corazón de sus hijos cuando los hijos tienen doble personalidad, porque una cosa es lo que son afuera con sus amigos o en la escuela pública, pero otra muy diferente cuando ellos entran puertas adentro de la casa. Entonces tienen que transformarse para darle la personalidad que ellos pretenden que usted crea que así son. Por eso es que muchos padres dicen, no, mi hijo es incapaz de hacer cualquier cosa. No, yo conozco a mi hija, yo conozco a mi hijo y él nunca sería capaz de esto. Pobres padres engañados. No saben que en algún momento de la vida de los hijos, ellos empiezan a manipular lo que se llama la doble personalidad. Y hay una doble personalidad. Triste en el corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se manifiesta esta doble personalidad? ¿Por qué muchos padres ya no son dueños del corazón de sus hijos? Hay razones. Las razones que le voy a dar no pretendo de que sean la última palabra, solamente estoy sugiriendo estas razones para que usted las considere. Si usted es de aquellas personas que siente que ya perdió el amor, el control de sus hijos,
o ser el dueño del corazón de sus hijos. Si usted como padre o madre me está escuchando en este momento, yo le suplico, deme unos minutos, por favor, póngame atención. El destino eterno de sus hijos depende de esta palabra que usted debe escuchar, probablemente. Solamente son sugerencias, pero considérelas. ¿Por qué? Razones. Número 1, porque probablemente están en la iglesia equivocada. Perdóneme, pero si hay algo que quiero hacer semana tras semana es ser veraz con usted. Probablemente han estado asistiendo a la iglesia equivocada. Y no digo esto para promocionar nuestra iglesia, ni mucho menos. No, hermano, no tiene nada que ver con eso. Pero perdóneme. Sí, qué lindo era, porque usted estaba contento porque sus hijos participaban aquí, participaban allá, y eran ocupados de aquí, eran ocupados de allá. Iglesias llenas de entretenimiento, solo entretenimiento, paseos, coreografías, el club de amigos, participaba en el drama, participaba de las actividades, participaba del té, participaba del campamento, de todo eso, y le pedían que ayude con los niños, y le pedían que ayude aquí, que ayude allá. Pero hay un problema, que le estaban saturando de actividades, pero nunca le estaban enseñando una relación personal y genuina con el Rey de Gloria. Hermanos amados, padres de familia, es tremendo cuando el viento y la tempestad llegan, y cuando la tentación llega y toca la puerta de la vida de cualquier cristiano. Ahí no sirven ni las actividades, ni el club, ni las convocatorias, ni el proyecto, ni los dramas, ni las coreografías, ni que yo era usado en esto. Cuando el pecado llega, lo único que puede sostenerle en pie es si tiene o ha tenido una relación personal con el Señor, una vida de búsqueda, una vida de oración. Y en muchos lugares no se enfatiza eso. Se enfatiza entre los jóvenes el club de amiguitos. Pero cuando viene el pecado, ellos no tienen la capacidad de decir no al pecado, porque no fueron enseñados, porque no tienen un cimiento para decirle no al pecado. Todas las personas fundadas sobre arena, ¿y sabe qué es arena en la Biblia? Métodos humanos. Todo lo que sea fundado sobre arena, cuando vengan los ríos, cuando soplen los vientos, cuando venga el torbellino sobre aquella casa, sobre aquella vida, la Biblia dice caerá, porque no tiene cimiento, porque es un cimiento movedizo, porque es un cimiento superfluo. Es un cimiento falso. Aparentemente se está construyendo algo, pero el fuego de la prueba, el torbellino de la prueba, eso es lo que determinará si hay un verdadero cimiento o no en esa vida. Y usted me dice como padre, como madre, hermano, mi hijo antes colaboraba, mi hijo estaba contento y hacía esto y hacía coreografías y estaba con los niñitos y era del club de las banderitas y era... Sí, pero nunca tuvo una relación personal con el Señor, solamente sentado sobre fundamento humano, sobre tierra, sobre arena movediza. Viene la prueba y caen, son de corta duración. Si ese es su lugar, ya es tiempo de escapar de allí. Y es tiempo de buscar un lugar de buenos pastos, en donde usted aprenda cimiento cristiano, en donde usted aprenda a ser discipulado, discipulada, no entretenido. El Señor dice a la iglesia de Éfeso en el Apocalipsis: yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo, sí, mucha ocupación, pero tengo contra ti esto, que dejaste tu primer amor. Ya no hay oración, ya no hay lectura de la Biblia, ya no hay ayunos, ya no hay tiempos para buscar al Señor, ahora hay tiempos para hacer cualquier otra cosa en el club de amigos. Ya no hay tiempo para buscar al Señor. Arena movediza. Yo conozco tus obras, pero te olvidaste de las cámaras secretas de tu primer amor. Otra razón es por sus afanes, hermano padre de familia, hermana madre de familia, perdóneme. Por sus afanes. Porque muchas veces hay padres cristianos que están haciendo pasar a sus hijos por el fuego, porque para muchos padres de familia, incluso Dios no es más que un aditivo para que el motor de la vida funcione bien. Para muchos Dios es el Dios dominical al que hay que ir a la iglesia para callar la conciencia, porque la conciencia quema y nos dice, y cuando vamos a la iglesia le podemos decir al Señor: ya fui, ya cumplí, hasta el diezmo puse. No, pero muchos han perdido la verdadera relación con el Señor. Para muchos Dios no es número uno, es el aditivo del fin de semana. Es lo que hay que cumplir porque somos cristianos, entonces tenemos que ir.
porque su vida realmente, su vida no es Dios. Su prioridad número uno no es Dios. Su prioridad número uno es su trabajo. Seamos honestos. Su trabajo, el banco, los cheques, los bills, el teléfono, las deudas. Y ahí tienen que pasar los hijos toda la semana escuchando discusiones en la mesa, discusiones al levantarse, discusiones al acostarse, gritos desde el cuarto. Padres cristianos. Y los hijos están desde la habitación escuchando los gritos. Y el punto de discusión es dinero. No hay, no alcanza. Y esto y lo otro. Y usted me dirá, es que para ellos trabajo. Ese es el argumento que muchos padres ponen. Si yo me esfuerzo, si yo he trabajado, si yo hasta redoblo en mi trabajo, es por amor a ellos, para dejarles algo. Mentira. Mentira, hermano amado. Pregúnteles a ellos. Pregunte a los hijos fracasados, pregunte a los hijos que han tenido golpes duros en la vida, si ellos están felices con las 2 o 3 casas que usted tiene, o es que ellos hubieran preferido 1000 veces, 1.000.000 de veces, tener el cariño y el calor de papá y haberse criado con papá o con mamá. No, pero muchas veces ellos los ven salir a las 7 de la mañana y los ven regresar muy tarde por la noche cuando ya es tiempo de irse a dormir. Eso es una tristeza. Padre, madre de familia, usted un día va a tener que pararse delante de Dios. Escúcheme, usted va a pararse delante del trono de Dios y Dios no le va a preguntar a usted cuántas casas tienes. Dios le va a preguntar a usted, ¿dónde están tus hijos? ¿Dónde está la herencia que yo te di? Herencia de Jehová son los hijos, dice la palabra del Señor. Y usted va a tener que dar cuentas a Dios. ¿Dónde están tus hijos? Los afanes hacen que el corazón de los hijos ya no nos pertenezca a los padres. Otra razón es el abandono de los padres hacia los hijos. No me estoy refiriendo a abandonar, a irse de la casa. No, conviviendo debajo del mismo techo, todavía llamándole papá y llamándole mamá. Pero toda la semana, como dije hace un momento, toda la semana, casi todo el día, su hijo en la escuela pública. Todos los días, todo el día. De lunes a viernes. Usted lo ve solamente por la noche. Y el fin de semana que tiene tiempo para compartir con ellos, no, le inscribe en el curso de ballet, en el campeonato de fútbol, en el campeonato de karate, o en esto, o en lo otro. Y ahí se pasan la vida. Y un abandono total. Y cuando llegan las vacaciones y es tiempo de estar juntos y compartir, no, los mete a la escuela de verano. Y los mete a los Boy Scouts. Y los mete a cualquier otra cosa. ¿Sabe por qué? Porque no tiene tiempo para ellos, porque usted está demasiado ocupado, entonces necesita invertir el tiempo de sus hijos en alguna cosa. Eso va a matar la relación familiar. Eso va a matar la relación familiar. Yo pregunto, ¿y cuándo usted va a poder compartir con ellos? ¿Cuándo fue la última vez que salió de pesca con su hijo joven? ¿Cuándo fue la última vez que hicieron unos sándwiches, unas hamburguesas y se fueron a un lago, se fueron a un parque a pescar, a tener un tiempo maravilloso con sus hijos? Dígame cuándo. Dígame cuándo. ¿Cuántas veces usted tiene que cancelar las citas con sus hijos? Porque de última hora le llamaron del trabajo y tiene que ir. Ay, sí, no. Yo les ofrecí que íbamos a ir el viernes a tal lugar, pero no puedo porque me llamó y tengo que ir a hacer un overtime. Qué frustración. Otra razón por qué perdemos el corazón de nuestros hijos, por la ceguera de muchos padres. Yo sé que este mensaje no me hace popular ni le caigo bien a mucha gente, pero yo sé que hay personas necesitadas que con un corazón abierto están escuchando y le están diciendo, Señor, gracias porque me estás hablando. Por amor a ellos sigo predicando. Por la ceguera espiritual, por la ceguera de muchos padres y madres de familia que les llenan de tecnología a sus hijos. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque ya no hay comunicación. En los hogares ya no hay comunicación. Sí, están todos en la casa, pero cada quien está jugando. Cada quien está con su aparato de entretenimiento. Cada quien está distraído. Porque hoy los jóvenes se volvieron adictos a los celulares. Sí, adictos al texteo. Adictos a los chateos, sí, padre de familia, sí, madre de familia. Y usted está ruborizada, sí, pero ¿sabe con qué están haciendo? Con el celular que usted les compró. Con el internet ilimitado que usted les dio. Tremendo, ¿no?
Y algunos padres engañados dicen, no, pastor, no. Mi hija de veras, yo le di el celular, es para localizarle dónde está cuando sale de la escuela para poder recogerle. O yo le di ella me llama solamente para esto y ella nunca más ocuparía su celular para ninguna otra cosa porque yo le he dicho, hija, te doy para esto. Pobre madre engañada. Pobre padre engañado. Oh, si usted supiera. Señor, ten misericordia. Muchos padres y muchas madres, cuando por fin se dan cuenta de que sus hijos sí eran capaces de hacer lo que ellos creían que no, entonces vienen las lágrimas y viene el dolor, viene la angustia y luego viene el llanto. Después viene el pecado, después vienen los problemas. Oh, perdóneme si soy un poco cruel o hasta un poco fatalista, me acusarán algunos. Vienen los embarazos no deseados. Vienen noticias de que el hijo está borracho, de que el hijo está en drogas, de que está en pandillas, de que está en rebeldía y usted sigue insistiendo, no, mi hijo es incapaz de eso. Dejemos de engañarnos. El Señor a usted le va a preguntar. Y algunos padres, cuando ya viene la debacle, cuando ya es evidente el pecado, cuando ya es evidente la devastación, cuando la cosa se vuelve insostenible, ahora los padres se ponen en condición de víctimas y empiezan a decirle a los hijos, pero dime, si yo te he dado todo, dime qué te ha faltado. ¿Cómo que te ha faltado? Es que usted las cosas de la vida las mide por juguetes, por regalos, por la moto, por los libros, por la computadora, por el celular, por el internet, por la laptop, por las zapatillas de $150. A eso le llama usted, yo te he dado todo, nada te ha faltado. No, si usted no le está heredando la presencia de Dios y el temor a Dios, usted no le está dando nada, porque el resto de cosas son cosas superficiales que se pudren. Lo único verdadero, la única herencia verdadera es Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo un diálogo con ellos y los abrazó? ¿Cuándo fue la última vez que su hija, su hijo, adolescente o joven, se acercó y abrió su corazón con usted para contarle sus secretos? No, ellos están encerrados ahí texteando o buscando chatear con sus amistades y cosas así. Y usted cree, sí está estudiando. Pobre padre y madre de familia engañado. Algunos dicen que la solución, que el problema, porque tenemos ese problema desde el huerto del Edén, ¿verdad? Culpar a otros. No, el problema no es mi hijo, el problema es la mala escuela donde está. Entonces tenemos que ir a buscar una buena escuela. Siga buscando escuelas. Y después me cuenta. No estoy siendo satírico, no estoy siendo irónico. Me duele cada palabra que estoy diciendo. A mí me duele mucho, mucho cada palabra que le estoy mencionando. Pero usted en lo profundo de su corazón, usted sabe que le estoy hablando la verdad. Siga buscando, dígame, ¿dónde hay una buena escuela? La diferencia es que en la una fuman droga los negritos, en la otra los hispanos y en la otra fuman droga los blanquitos. Eso es todo. El pecado está en el corazón de muchos. ¿A dónde huirá usted de la presencia del Señor? El problema es la mala escuela. No, el problema radica en otras cosas mucho más serias. Le doy un consejo, ordene sus prioridades. No todo está perdido. No estoy aquí para dejarle con carga, con maldición. Ordene sus prioridades. ¿Sabe por qué la debacle ha venido a muchos hogares? Porque usted no ha ordenado. Y usted no piense, hermano o hermana que tiene ahorita hijos de 5, 6, 7, 8 años, no piense que no le llegará. Usted también un día va a derramar lágrimas de sangre si usted hoy no pone y no toma medidas. No solamente están sufriendo las madres que tienen hijos de 14 años en adelante, a otros también les llegará. No se confunda, cuando el hijo es niñito, sí está con mami y con papi. Cuando cumple los 13 años, no quiere saber nada de usted. Usted es la última persona que quiere que le controle. Le llegará si usted no toma medidas. Acepte lo que le estoy diciendo. Ordene sus prioridades. Ponga a Dios como número 1 en su hogar. Deje de endiosar a su trabajo. Ponga a la familia como número 2 en su vida. La relación con su esposa, con su esposo, la relación con sus hijos es mucho más importante que el pasar la vida haciendo dólares. Créame por favor lo que le estoy diciendo. Hermano, ¿dónde están tus hijos? ¿Dónde están tus hijos? Detenga su vehículo en este momento. Deje de hacer por favor lo que está haciendo. Yo le estoy pidiendo a los padres y madres que amen a sus hijos. Déjenme orar por ustedes.
ore conmigo. Deje lo que está haciendo, por favor, deténgase por 2 minutos. Ore conmigo, oremos por sus hijos. Ayúdeme, peleemos la batalla por sus hijos y reconozca delante del Señor que usted ha fallado como padre, que usted ha fallado como madre. Señor mi Dios, si hay uno o una madre, un padre en este momento en la audiencia, para mí es suficiente y habrá valido la pena predicar esta palabra, Señor. Yo te pido por el hijo, por la hija de mis hermanos, Señor. Veo lágrimas, Señor, puedo percibir lágrimas al otro lado, Señor, de esta línea. Mi Dios amado, intercede tú, Señor. Trae un espíritu de arrepentimiento a los hogares. Vuelve el corazón de los padres hacia los hijos, Señor. Háblales, oh Dios, en tu gran bondad y en tu misericordia. Pero no permitas que los jóvenes, Señor, terminen siendo uno más en la estadística del enemigo. Aquellos que llenan el infierno con personas engañadas. Rescata la juventud que tanto amamos, Señor. Son el futuro de la iglesia, son el futuro de la sociedad, Señor amado. Ten misericordia, ten compasión, por favor. ¿Dónde están tus hijos? Esa es la pregunta que Dios le va a hacer a usted. Qué importante este documental, esta pequeña fracción, para que veamos la importancia de nosotros buscar a Dios con todo nuestro corazón, como familia, como jóvenes. Dios es la única respuesta para nuestras vidas. Hermano Juan Carlos, ¿quisieras añadir algo más a los jóvenes, a las personas que nos están escuchando? Sí, Eduardo, fíjese que una de las cosas bien importantes que yo empezaba a meditar en mi vida personal es de que si nosotros o los padres de familia instruyeran a los niños desde pequeño en el camino correcto que es Jesucristo, y que les hablara y que permitieran que las personas llegaran a los colegios, porque muchas veces cierran las puertas a que no le hablemos de Jesucristo a los niños, pero si dejarían que las personas como nuestro ministerio llegáramos a instruir a los niños a través de la palabra, yo pienso que no habría tanta violencia como la que hoy en día existe. Y eso es una de las cosas bien importantes que debemos de ver nosotros, porque si se da cuenta usted, la mayoría de personas que mueren hoy en día, de un 20% hay un 5% que son, o un 10% que son jóvenes. Entonces se van siempre sin esperanza y sin Cristo. Y yo exhorto a los jóvenes que sigan adelante, que no se den por vencido, como usted dijo, que nadie tome en poco su juventud, porque valen la sangre de Cristo. El Señor no dio a su único Hijo a que muriera en la cruz de por gusto, sino que para que todo aquel que en cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Así que eso es un mensaje bien importante, que los colegios y las escuelas, que los maestros que nos puedan estar escuchando, poder abrir las puertas de sus establecimientos, y que en medio de la educación secular que están recibiendo, que pues, sin duda es muy importante para su preparación, también podamos incluir la educación cristiana, podamos incluir los principios y los valores eternos que están en la palabra de Dios, que le podamos permitir a los alumnos de diferentes establecimientos enseñarles acerca de los personajes bíblicos. El ministerio Sembrando una Semilla con Fe, a eso llega a las escuelas, a compartir de esos personajes bíblicos que fueron usados por Dios y que han bendecido a la humanidad a través de sus vidas. Y eso es lo que necesitamos hoy en día. Necesitamos biografías que estén cargadas de la vida de Dios, la vida de los cielos. Yo, como catedrático universitario, como catedrático de filosofía de la persona, no hay mejor personaje que yo pueda compartirles a mis alumnos que acerca de la vida de Jesús de Nazaret. Es un mensaje entendible, es un mensaje comprensible, es una vida, es una riqueza que los jóvenes realmente quedan agradecidos al conocer ese personaje tan lleno de humildad, tan lleno de sabiduría, tan lleno de amor, tan lleno de paz, que vino a hacer una bendición a la humanidad. Y obviamente hablamos de otros personajes que ayudan en nuestra
en nuestro diario vivir. Amén. Y esto pues sin duda también, jóvenes que ustedes me escuchan, es una bendición para nosotros tener en este programa jóvenes emprendedores en las cosas de Dios, como lo es el hermano Juan Carlos Castañeda conjuntamente con su esposa, y un grupo de jóvenes trabajando en este ministerio, sembrando una semilla con fe. Y tú también puedes llegar a ser usado por Dios. Es necesario que más jóvenes se levanten con talentos, y quizás con la música. Tú puedes ir con tu música, quizás al parque, puedes ir con tu música a un colegio y poder bendecir a esos jóvenes. Quizás tú eres un pintor y a través de la pintura Dios puede utilizar para que a través de tu ministerio o de tu don puedas hablarle a muchos jóvenes a través de tu arte, a través del don que el Señor ha puesto en tu corazón. Pero es importante que todos podamos de alguna manera llevar ese mensaje de Jesucristo a través de muchas vidas. Dios me ha dado el privilegio de poder llegar a muchos hogares, a muchas vidas a través de este programa, a través de 3 empresas de cable, y ha sido una bendición para mi vida el que el Señor me haya respaldado. Pero yo sé que tú tienes talento, sé que tú tienes dones y Dios quiere usarte. Quizás a ti también te estamos hablando, joven, tú que ya perteneces a una iglesia, que ya naciste de nuevo, que también ahora pongas tu vida al servicio del Señor. Recuerdo que cuando Pablo, fíjense, la primera pregunta que el apóstol Pablo le hizo al Señor fue la segunda pregunta. La primera pregunta era: Señor, ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces Pablo comprendió que siguiendo a los hermanos era seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros ahora somos el cuerpo de Jesús. Pero la segunda pregunta de Pablo es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, Pablo estaba reconociendo y diciendo: Señor, la vida que yo he llevado no me ha traído nada bueno. Ahora yo necesito que tú me des una nueva visión. Es humildad para reconocer que de aquí en adelante tu mano va a guiarme hacia el propósito que tú tienes para mi vida. Así que pregúntale al Señor, como un día el hermano Juan Carlos le preguntó: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le alumbró en aquella casa, sembrando una semilla con fe. Y verás la mano de Dios sobre tu ministerio, sobre los programas que tú vas a desarrollar. Que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente programa. Y algo más, para que no se nos escape. Fuera de cámaras, usted me decía que ustedes tienen una actividad para el mes de diciembre o de noviembre. Que la pudiéramos anunciar de una vez para que los jóvenes que no pertenezcan a una iglesia y que anden buscando un lugar en donde ellos puedan tener un encuentro con Dios, se puedan involucrar. Y también hacer una invitación a los jóvenes que quizás son de otras iglesias y quisieran apoyar este bonito evento que ustedes van a tener. Así es, Eduardo. Bueno, la verdad es que en noviembre, primero Dios, vamos a estar nosotros a finales de noviembre, a principios de diciembre, vamos a estar nosotros haciendo una actividad en lo que es el parque. Queremos un impacto evangelístico donde nosotros hacemos la invitación no solamente a los hermanos de iglesia, sino que personas que quieren involucrarse. Como decimos nosotros, es tiempo de levantarse, es tiempo de luchar y buscar de Dios. Como exhortaba Pablo a Tito y a Timoteo, ellos eran personajes jóvenes. En la historia de la Biblia se conoce que eran jóvenes. Entonces queremos juventud. La juventud es la fuerza de la iglesia, la juventud es la fuerza del pueblo, y buscando a Cristo pues va a ser mucho que mejor. Y queremos hacer pancartas donde nosotros publicamos ahí donde dice: Cristo te ama, necesitamos hacer una oración por ti. Y hay muchas personas, hemos hecho eso anteriormente, cuando hay personas que se paran en sus vehículos y dicen: sí, yo quiero una oración, porque todos necesitamos una oración. Y es importante que pues trabajemos para ganar almas para Cristo, porque nosotros, nuestro lema, incluso quiero compartirle de que mi vehículo está rotulado, dice: Cristo viene pronto. Y muchas personas a través, sin predicar, leen el logotipo y les parece de una gran bendición al ver el rótulo que dice Cristo viene pronto, porque realmente pues sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos. Claro, son tiempos peligrosos, como decía Pablo, tanta violencia, hambruna, enfermedades,
tantos problemas que vemos, pero que en medio de todo eso pues tenemos una esperanza en el Señor, primeramente llegando a restaurar nuestras vidas y la esperanza que Él nos da acerca de su venida, que eso es bien importante. Así que joven, esta invitación que te hacemos, puedes llamar al teléfono que aparece en pantalla y con mucho gusto puedes abocarte con el hermano Juan Carlos para que puedas tú ser parte de este evento. ¿Cuántos jóvenes llegan a los parques realmente a llorar? Llegan a los parques porque se sienten solos, y qué bueno que puedan encontrar ahí la voz del Señor a través de estos jóvenes, a través de todas estas personas que van a estar ahí. Que Dios les bendiga y que el Señor pues esté siempre con ustedes, y nosotros nos veremos en la siguiente semana. Que Dios les bendiga.